La noche parecía normal. Yo preparaba la cena y mi marido estaba en su despacho, como de costumbre. Dylan rara vez ayudaba en la cocina, pero eso no me molestaba. Durante 23 años de matrimonio nos habíamos acostumbrado al reparto de responsabilidades. Yo me ocupaba de la casa y él aportaba el dinero. Al menos eso pensaba yo todo este tiempo. Estaba cortando verduras para una ensalada cuando le oí reír. La puerta del despacho estaba ligeramente abierta y la risa me llegó con demasiada claridad. Algo en ella me pareció extraño, diferente de su risa habitual. Era una risa íntima y juguetona que no había oído en años. Me limpié las manos en una toalla y me acerqué al despacho. Normalmente nunca escuchaba a escondidas las conversaciones de mi marido, lo consideraba indecente y degradante. Pero esta vez, algo me empujó. Tal vez fuera una intuición femenina. Tal vez el hecho de que últimamente Dylan se había vuelto aún más distante y frío. «Melissa, cariño, claro que esta noche no puedo», me dijo con voz entrecortada. «Olivia está en casa. Sabes que no dormirá hasta que yo vuelva». Hablaba de mí como si fuera un obstáculo. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el corazón empezaba a latirme con fuerza. «¿Quién es Melissa? ¿Por qué la llama cariño?» «Sí, sí», continuó Dylan, con la voz teñida de la misma risa que había captado mi atención. «Ni siquiera lo sabe. Cree que estoy con ella por amor. Pero la verdad es que no habría durado ni un día con ella si no fuera por su dinero y sus contactos». Se me cortó la respiración. Me apoyé con más fuerza en la pared para mantener el equilibrio. «Ten paciencia conmigo un poco más», continuó. «Pronto tendré acceso a todas las cuentas e iremos donde queramos. Una villa en Italia. ¿Por qué no? Lo que quieras, guapa». Le oí levantarse de la silla y retrocedí rápidamente unos pasos. Me temblaban las manos e intenté respirar con firmeza, a pesar de que todo en mi interior daba un vuelco. Volví a la cocina, casi tropezando con el umbral. Mientras cortaba tomates, me corté accidentalmente un dedo. Una gota roja cayó sobre la tabla, mezclándose con el jugo de las verduras. Me quedé mirándola como hipnotizada. 23 años. 23 años que había dedicado a este hombre. Dejé mi carrera de abogada para ser la esposa perfecta. Le apoyé cuando su negocio estaba empezando, invirtiendo todos mis ahorros y utilizando las conexiones de mi familia. Y todo este tiempo, él estaba ¿usándome? La cena de esa noche fue un borrón. Dylan estaba sentado frente a mí, hablando de algún nuevo negocio, y yo no podía apartar los ojos de sus manos, las mismas manos que probablemente utilizaba para acariciar a su Melissa. «Olivia, ¿me estás escuchando?», preguntó al darse cuenta de mi distracción. «Sí, claro», dije, intentando fingir una sonrisa. «Estás pálida», dijo, y había algo en su voz que yo habría tomado por preocupación. «Solo estoy cansada», respondí. «Ha sido un día muy largo». «Quizá no deberías preocuparte tanto por las tareas domésticas», sugirió con una sonrisa falsa. «Nosotros nos lo podemos permitir. Nosotros tiene gracia, teniendo en cuenta que todo el dinero era mío o ganado gracias a mi apoyo». «Quizá», respondí en voz baja, sintiendo que un pesado coágulo de dolor y rabia se me acumulaba en el pecho. «Mañana me voy a Boston unos días», dijo Dylan terminándose el filete. «Una reunión de empresa. Volveré el domingo a última hora. Una reunión de empresa. En Boston». Me pregunté si sería allí donde vivía la misteriosa Melissa. «Bien», dije, levantándome para recoger los platos. «Espero que la reunión vaya bien». Se acercó por detrás y me besó en la mejilla, un beso frío y formal que ahora me parecía repugnante. «Tú siempre me entiendes». Aquella noche me tumbé a su lado, escuchando su respiración acompasada. Dormía plácidamente, sin ningún remordimiento, y yo miraba al techo, sintiendo que las lágrimas me corrían por las sienes. Pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de rabia y determinación. Recordaba mi época de estudiante, mi carrera de abogado, que había construido con tanto entusiasmo.
Recordé lo segura que me sentía en los tribunales, lo rápido que encontraba soluciones a los problemas más difíciles. No era una mujer débil, era una persona fuerte, inteligente y decidida, y en algún lugar de mi interior, esa mujer seguía existiendo. Si quieres jugar con fuego, Dylan, pensé mientras miraba su cara a la luz de la luna que se colaba por las cortinas. Recuerda que el fuego se puede utilizar tanto para calentar como para destruir. A la mañana siguiente lo acompañé a la puerta, le di un beso de despedida y le deseé un buen viaje. Se marchó sin saber que, a su regreso, su vida nunca volvería a ser la misma. En cuanto su coche desapareció al doblar la esquina, regresé a la casa y me dirigí a su despacho. Ya no me temblaban las manos. Ya tenía un plan en la cabeza. Sabía lo que tenía que hacer. Aquella noche no pude dormir. La casa parecía vacía y, sin embargo, llena de los fantasmas del pasado. 23 años de matrimonio, cientos de noches juntos, vacaciones, reuniones familiares, y todo era mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba Dylan engañándome? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando quedarse con mi dinero? La mañana trajo determinación. Preparé café, me senté a la mesa de la cocina y empecé a recordar todos los momentos extraños que hasta entonces había ignorado. Los repentinos viajes de negocios que se habían hecho más frecuentes últimamente. Las llamadas tardías que solía contestar cuando salía de la habitación. Sus insistentes sugerencias de fusionar nuestras cuentas por comodidad. Una hora más tarde, tenía una lista de 20 situaciones sospechosas. Pero una cosa son las sospechas y otra las pruebas. Necesitaba hechos. Fui a su despacho. Nunca me había permitido revisar sus cosas. Me parecía indigno, indecente, pero ahora la situación había cambiado. El ordenador de Dylan estaba protegido con contraseña. Probé algunas opciones obvias, su cumpleaños, el día de nuestra boda, sin éxito. Entonces recordé que una vez, cuando estaba en la ducha, le vi utilizar la palabra Mountain, el nombre de su primer proyecto empresarial. Tecleé Mountain 2000 y la pantalla cobró vida. Algo se me apretó en el pecho. Incluso en algo tan pequeño como una contraseña, no me consideraba una parte importante de su vida. Abrí su correo electrónico, cientos de mensajes de clientes, socios, colegas. Empecé a buscar el nombre Melissa y encontré una carpeta entera con ese nombre. Estaba oculta, pero no borrada. El primer mensaje databa de hacía 3 años. Gracias por una velada maravillosa. Estoy deseando volver a verte. 3 años. 3 años que me había estado engañando con esta mujer. Seguí leyendo, sintiendo que mi corazón se rompía más y más con cada línea. Cartas de amor, planes de encuentros, fotos íntimas. No solo estaban saliendo, tenían una relación real, profunda y apasionada. Ella no tiene ni idea, escribió Dylan en una de sus cartas. Le digo que trabajo hasta tarde y me cree. A veces hasta me da pena, es tan ingenua. Se me llenaron los ojos de lágrimas de rabia. Ingenua. Sí, era ingenua. Creía que mi marido me quería, me respetaba. Creía que nuestro matrimonio era una asociación, no un juego unidireccional. Pero lo que encontré a continuación me dejó helada de horror. Plan de acción. Era el nombre del documento que abrí en otra carpeta. Detallaba cómo planeaba Dylan hacerse con el control de mis bienes. Documentos falsos, préstamos falsos, planes para transferir dinero a cuentas en el extranjero. Llevaba años preparándose para esto, accediendo poco a poco a distintas partes de mi herencia y mi negocio. Etapa 1. Obtener un poder notarial para gestionar bienes inmuebles se completó hace 2 años. Etapa 2. Convertirse en copropietario de la empresa principal, completada hace 1 año. Etapa 3. Transferir los activos principales a cuentas conjuntas. En curso. Etapa 4. Preparar los documentos para el divorcio, asegurando la máxima indemnización. Prevista para el próximo mes.
El mes que viene. Tenía un plan para divorciarse de mí en un mes, quedándose con la mayor parte de mis bienes. Abrí los archivos adjuntos a este documento. Había copias escaneadas de mis firmas, obviamente preparadas para ser falsificadas. Fotos de la propiedad que habíamos comprado juntos, pero que él planeaba registrar exclusivamente para sí mismo. Estimaciones del valor de mis colecciones de arte, antigüedades, joyas, todo lo que tenía valor. Y lo peor de todo eran las fotos de una casa, una lujosa villa en algún lugar de la costa. Debajo de la foto había una leyenda. Nuestro futuro nido, mi amor. Solos tú y yo, sin más gente. Me sentí mareada. Me apoyé en la mesa, intentando respirar con calma. Era demasiado doloroso, pero no podía permitirme perder el control. Ahora no. Empecé a hacer metódicamente capturas de pantalla y a copiar documentos en una memoria USB. Cada carta, cada documento, cada prueba de infidelidad. Luego fui a sus aplicaciones bancarias. Introduzca su contraseña, me pidió el sistema. Probé con la misma contraseña. Mountain 2000. Nada. Luego probé otras opciones, también en vano. De repente, recordé cómo había celebrado el cumpleaños de su madre hacía unos días. Introduje Elizabeth 2022 y la aplicación se abrió. Los extractos bancarios confirmaron mis peores sospechas. Transferencias regulares a la cuenta de Melissa Carter, aparentemente en concepto de servicios de consultoría para la empresa. Pero no pude encontrar ningún acuerdo o informe sobre estos servicios. Además, había pagos a la cuenta del bufete de abogados Green & Partners, especializado en divorcios de alto valor. La última transferencia se hizo hace 3 días, con la firma: último plazo antes del gran día. Pronto estaremos libres. El gran día. Miré el calendario de Dylan. Tenía una reunión importante programada para la semana siguiente con alguien llamado G. Green. Al parecer, un abogado de divorcios. El tiempo apremiaba. Cerré el ordenador y me acerqué a la ventana. Fuera hacía un día soleado, los vecinos paseaban con sus hijos y la mujer de enfrente paseaba a su perro. Era una vida normal y corriente, y la mía acababa de quedar destrozada. Pero no estaba indefensa. Me recordaba a mí misma en la sala del tribunal, serena, decidida, inquebrantable. Era abogada, una de las mejores. Había llegado el momento de defenderme. Cogí el teléfono y llamé a mi vieja amiga y colega Patricia Williams. Habíamos estudiado derecho juntas y trabajado en el mismo bufete hasta que dejé mi carrera por Dylan. Patricia, le dije cuando contestó, necesito tu ayuda. ¿Olivia? Sonó sorprendida. Dios, ¿hace como 5 años que no hablamos? Sí, dije, avergonzada por haber dejado que Dylan me distanciara de mis amigos. Me preguntó preocupada. Por supuesto. Sentí que las lágrimas volvían a brotar, pero las contuve, y necesito ayuda legal para proteger lo que es mío. Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y entonces Patricia contestó con decisión. Nos vemos dentro de 1 hora en el Blue Cup. Es una cafetería en la esquina de la Quinta Avenida y Oak Street. Es un sitio tranquilo, nadie nos oirá. Gracias, dije, aliviada. Allí estaré. Colgué el teléfono y me miré las manos temblorosas. El primer paso estaba dado. Ahora tenía que actuar con rapidez y decisión. Tenía 1 semana, quizá menos, para arruinar los planes de Dylan y proteger todo lo que había construido durante toda mi vida. Fui a mi dormitorio y abrí el archivador. Encontré todos los documentos originales de bienes inmuebles, acciones, inversiones. Los metí en una carpeta, añadí un pendrive con las pruebas y lo escondí todo en mi bolso. Antes de ir a reunirme con Patricia, eché un último vistazo a la casa. Una casa preciosa y espaciosa que yo consideraba mi nido familiar. Había puesto tantas esperanzas y sueños en estas paredes, y con qué facilidad todo resultó ser una ilusión.
pero ahora sabía la verdad. Y esta verdad, por dolorosa que fuera, me liberó. Por primera vez en años, volví a sentir que tenía el control de mi vida, y no iba a volver a perder ese control. Cerré la puerta y me dirigí al coche, el comienzo de una vida sin mentiras, sin Dylan, una vida en la que estaría sola. La cafetería Blue Cup resultó ser un lugar acogedor con luz tenue y mesas apartadas donde los clientes podían hablar tranquilamente sin miedo a ser escuchados. Patricia ya me estaba esperando. No había cambiado mucho en 20 años. Los mismos ojos inteligentes, la misma postura segura, la misma ropa de negocios corta. Olivia se levantó y me abrazó. Ha pasado tanto tiempo. Sentí que las emociones volvían a subirme a la garganta, pero las contuve. Gracias por aceptar quedar con tan poca antelación, le dije, sentándome frente a ella. Pareces preocupada, dijo Patricia con cuidado, mirándome atentamente. Le conté todo, desde la conversación que había escuchado hasta los documentos que había encontrado en el ordenador de Dylan. Patricia escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. Así que planea divorciarse de ti y quedarse con la mayor parte de tus bienes. Volvió a preguntar cuando terminé. Eso parece, asentí. Tiene una cita con un tal Gordon Green la semana que viene. Gordon Green, respondió Patricia al instante. Uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. Está especializado en casos de alto riesgo. Y créame, no es de los que juegan limpio. Es bueno que lo hayas pillado a tiempo, pero necesitamos más pruebas. Las capturas de pantalla y las copias de documentos están bien, pero si queremos proteger completamente su propiedad, necesitaremos más. Especialmente sobre su relación con este... ¿Qué sugieres?, pregunté. Un investigador privado, respondió Patricia sin dudarlo. Necesito saberlo todo sobre sus encuentros, conversaciones, planes. ¿Tienes una foto de Dylan? Saqué de la cartera una foto de familia que me había hecho las pasadas Navidades. Era evidente que se trataba de un retrato formal. Los dos sonreíamos, pero ahora me daba cuenta de lo artificiales que eran esas sonrisas. Vale, dijo Patricia cogiendo la foto. ¿Y esta Melissa? ¿Tienes una foto de ella? Negué con la cabeza. La he visto en fotografías por correspondencia, pero no las he conservado. Lo único que sé es que es más joven que yo, tiene el pelo largo y rubio y... Me interrumpí. Y es guapa. Patricia suspiró. No te preocupes por eso ahora. Un nombre y una descripción aproximada ya es algo. Podemos utilizar la información de las transferencias bancarias para encontrarla. Sacó el teléfono y marcó. Robert, soy Patricia Williams. Sí, hace tiempo que no hablamos. Necesito tu ayuda. ¿Tienes tiempo hoy? Tras un minuto al teléfono, colgó y se volvió hacia mí. Robert Anderson, me explicó, el mejor detective privado con el que he trabajado. Se reunirá con nosotros en mi despacho dentro de 1 hora. ¿Crees que será capaz de encontrar algo en tan poco tiempo?, pregunté con duda. Dylan tiene una reunión con su abogado en menos de 1 semana. Confía en mí, respondió Patricia con seguridad. Y mientras esperamos, pensemos en el aspecto jurídico. Necesito saber exactamente qué documentos has firmado en los últimos años. Sobre todo poderes notariales, escrituras de donación y contratos. Durante la siguiente media hora, hablamos en detalle de mi situación financiera. Le conté todos los documentos que había firmado, las empresas de las que era propietario o copropietario y los bienes que había heredado de mis padres. Patricia me escuchó atentamente, parándome de vez en cuando para aclarar detalles. Hace 3 años, cuando murió tu padre, asumiste el control total del fondo fiduciario. Es mucho dinero, y él no pudo disponer de él hasta que se convirtió en tu fideicomisario. Ni siquiera lo pensé, susurré, sintiendo que el dolor volvía a surgir. Estuvo a mi lado después de la muerte de papá, apoyándome. Pensé que era por la bondad de su corazón, pero él...
Utilizó tu estado emocional para hacerse con el control del dinero, remató Patricia. Una estratagema clásica, pero ahora sabemos a qué nos enfrentamos y podemos ser proactivos. Robert Anderson no era en absoluto lo que yo había imaginado. En lugar de un hombre grande y sombrío con una gabardina oscura, vi a un hombre bajo, de mediana edad, con una sonrisa amable y penetrantes ojos grises. Iba vestido con unos vaqueros sencillos y un jersey, y parecía más un profesor universitario que un investigador privado. Señora Wright, me estrechó la mano, encantada de conocerla, incluso en estas circunstancias. Estábamos sentados en el despacho de Patricia, una habitación espaciosa con ventanas panorámicas que daban al parque de la ciudad. Volví a contar mi historia, esta vez de forma más concisa, centrándome en hechos que pudieran ayudar a la investigación. Robert escuchó atentamente sin interrumpirme. Cuando terminé, sacó su portátil y lo abrió. Normalmente, estos casos llevan su tiempo, dijo escribiendo algo en el teclado, pero como ya tienes información concreta, nombre, transferencias bancarias, podemos empezar inmediatamente. Giró la pantalla hacia nosotros. En ella había una fotografía de una mujer joven con el pelo rubio. Melissa Carter, dijo Robert, 32 años. Es consultora senior de Blue Horizon Consulting, una empresa que, curiosamente, colabora estrechamente con la compañía de su marido. Miré fijamente a la cara de la mujer que me había arruinado la vida. Hermosa, joven, con una sonrisa confiada. ¿Sabía que estaba casado? ¿Conocía sus planes de quedarse con mi dinero? ¿Está casada?, pregunté, sin saber por qué parecía importante. Robert negó con la cabeza. No, no lo está. Se mudó aquí desde Chicago hace 3 años y medio, casualmente, más o menos cuando tu marido empezó a viajar a Chicago regularmente por Poio. 3 años y medio. Entonces, su aventura comenzó incluso antes de que ella se mudara aquí. ¿Qué más puedes averiguar?, pregunté. Mucho, respondió Robert. Pero primero tengo que establecer una vigilancia, averiguar dónde se reúnen, de qué hablan, cuáles son sus planes. No tenemos unos días, intervino Patricia. Tenemos una reunión con el abogado la semana que viene. Necesitamos información antes. Robert se lo pensó. Hay una opción, pero es arriesgada. Podríamos interceptar sus llamadas. Es legalmente complicado, pero en una situación como esta, en la que hay sospechas de fraude financiero. Haz lo que creas correcto, dije con firmeza. Necesito pruebas y rápido. Robert asintió. Bien, empezaré inmediatamente. Mientras tanto, haced como si no pasara nada. Tu marido no debe sospechar que lo sabes. Esa va a ser la parte difícil, admití. Fingir que todo va bien cuando no es así. Piensa que estás en una película, aconsejó Patricia. Sabías cómo convencer a un jurado. Ahora solo tienes que convencer a una persona, a Dylan. Muéstrale lo que quiere ver, una esposa ingenua y confiada. Una cosa más, añadió Robert mientras recogía sus cosas. No utilices tu teléfono habitual para hablar de este caso. Su marido puede tener acceso a sus llamadas o mensajes. Sacó un sencillo teléfono móvil del bolsillo y me lo entregó. Puedes utilizarlo. Nuestros números ya están en tus contactos. Patricia es Pat y yo soy Bob. Ningún otro nombre, ningún detalle en los mensajes. Solo queda en vernos en lugares neutrales. Cogí el teléfono, sintiéndome de repente como el héroe de una película de espías. Pero no era una película. Era mi vida, que de repente se había convertido en una pesadilla. Quedamos en volver a vernos dentro de 2 días. Mientras tanto, Patricia empezó a preparar documentos legales para proteger mis bienes y Robert inició su investigación. Cuando volví a casa, sentí una extraña mezcla de emociones. El dolor y la traición seguían ahí, muy dentro, pero ahora se unían a la determinación. Ya no era una víctima indefensa. Tenía un equipo, un plan, una estrategia. En casa, me duché.
Cambié la ropa de cama como si quisiera borrar los últimos rastros de Dylan de mi vida. Luego me senté en la terraza con una copa de vino, viendo cómo se ponía el sol. Mañana empezaré una nueva vida, una vida en la que ya no dejaré que nadie me utilice. El teléfono sonó cuando el crepúsculo ya envolvía el jardín. Era Dylan. Hola, cariño. Su voz sonaba igual que siempre. Cálida, cariñosa, completamente falsa. ¿Cómo estás? ¿Me echas de menos? Respiré hondo, recordando el consejo de Patricia. Un papel en una película. Enséñale lo que quiere ver. Claro que sí, respondí con una leve sonrisa en la voz. ¿Cómo va la conferencia? Oh, ya sabes cómo es, contestó con indiferencia. Discursos aburridos, interminables pausas para el café, pero es importante para la empresa. Importante para la empresa. Así hablaba siempre de sus viajes de negocios. Ahora me doy cuenta de que no es más que una excusa cómoda. Claro que lo entiendo, le dije, intentando sonar natural. ¿Cuándo volverás? El domingo por la noche, como estaba previsto, contestó. No te preocupes si no llamo mañana. Vamos a tener una sesión de todo el día, así que nuestros teléfonos tendrán que estar apagados. Sesión de todo el día. Debe de ser como llaman hoy en día a pasar el día con una amante. Vale, dije. Te veré el domingo. Te quiero, dijo finalmente, y sentí que las náuseas se acercaban a mi garganta. Te quiero, mentí, notando lo fácil que me resultaba mentir ahora. Después de colgar el teléfono, terminé mi vino y miré hacia las estrellas que ahora brillaban intensamente en el cielo nocturno. Extrañamente, me pareció que hacía mucho tiempo que no las veía con tanta claridad. A la mañana siguiente me desperté con un nuevo propósito. En el despacho de Patricia, discutimos en detalle la estrategia para proteger mi patrimonio. Ella había preparado los documentos para revocar el poder notarial de Dylan y bloquear las cuentas conjuntas. La clave es el momento, me explicó. Lo presentaremos todo al mismo tiempo, cuando tengamos suficientes pruebas de sus intenciones. Robert se reunió con nosotros más tarde. Tengo los primeros resultados, dijo sacando una carpeta de documentos. Extendió las fotos sobre la mesa. En una, Dylan y Melissa estaban sentados en un restaurante cogidos de la mano. En otras, entraban en el hotel. Había fotos tomadas a través de la ventana del restaurante en las que se reían, mostrándose algo en el teléfono de Dylan. Se conocieron anoche, explicó Robert. No en Boston, como él te dijo, sino aquí en la ciudad. El restaurante Marion es uno de los más caros de la zona. Luego fuimos al Hotel Grand Plaza. Aparté la vista de las fotos. Una cosa es conocer la traición en teoría y otra muy distinta ver las pruebas con tus propios ojos. Pero eso no es todo, continuó Robert. Conseguí escuchar parte de su conversación en el restaurante. Sacó una grabadora y pulsó el play. La voz de Dylan sonaba apagada pero clara. Todo está casi listo. Green dice que, con todo el papeleo que hemos preparado, no recibirá más que una indemnización mínima, y entonces podremos ir a donde queramos. La voz de Melissa, ¿y si ella se opone? Dylan se rió. ¿Olivia? Ni siquiera se ha dado cuenta de que llevo años engañándola. Además, nos aseguramos de ocultar todas las pruebas. No puede demostrar nada. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron dolorosamente en las palmas. Eso está bien, Olivia, dijo. Es exactamente lo que necesitamos, una confirmación directa de sus intenciones. Tienen otra cita esta tarde, esta vez con un abogado. Bien, respondió Patricia. Y tú, Olivia, sigue como siempre. Si llama, sé simpática, que no se note que te pasa nada. Asentí con la cabeza, sintiendo que mi determinación crecía. Haré lo que haga falta, pero ¿cuándo actuamos? Patricia y Robert se miraron. Si la reunión de hoy nos da lo que esperamos, respondió Patricia. Entonces el lunes. Para cuando llegue a casa, todo el papeleo habrá sido archivado,
Las cuentas estarán bloqueadas y las pruebas estarán en manos de la policía. ¿La policía?, volví a preguntar. Sí, asintió Robert. Lo que está haciendo no es solo adulterio, es fraude, falsificación, quizá incluso malversación. Son delitos penales. Sentí un escalofrío. Estaba dispuesta a entregar a Dylan a la justicia. Pero entonces recordé lo que había dicho. Ni siquiera se dio cuenta de que la había estado engañando durante años. Recordé su risa cuando hablaba de mí con su amante, y mis dudas se disiparon. De acuerdo, dije con firmeza. Entonces hagámoslo. Esa noche no pude dormir. Me atormentaban los pensamientos sobre Dylan, sobre su traición, sobre nuestras vidas pasadas. Recordé cómo nos conocimos, cómo me cortejó, cómo me pidió la mano. Era todo mentira. ¿Hubo siquiera un momento de sinceridad? Por la mañana recibí una llamada de Robert. «Tengo todo lo que necesito», me dijo brevemente. «Reúnete conmigo en el despacho de Patricia dentro de 1 hora». Cuando llegué, ya me estaban esperando. Robert parecía aún más cansado que ayer, pero había triunfo en sus ojos. La reunión con el abogado fue extremadamente informativa, dijo, mostrándome las nuevas fotos y registros. Dylan repasó con él en detalle cómo ocultar activos, cómo falsificar documentos, cómo bloquear tu acceso a los bienes gananciales. «Esto es incluso mejor de lo que esperaba», comentó Patricia mientras echaba un vistazo al material. «Con esto, tenemos un caso sólido no solo para proteger tus bienes, Olivia, sino también para contrademandar por fraude». «¿Y ahora qué?», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Ahora tenemos que prepararlo todo para su regreso», contestó Patricia. «Hay que hacerlo todo al mismo tiempo para que no tenga tiempo de reaccionar. Y no olvides que tu seguridad es lo más importante», añade Robert. «Cuando se dé cuenta de que su plan se ha frustrado, podría volverse peligroso». Me estremecí. ¿Podría el Dylan que había conocido durante tantos años hacerme daño de verdad? «Tendré cuidado», prometí, «pero ya no le tengo miedo. Estoy dispuesta a luchar por lo que es mío». Patricia sonrió. Esta es la Olivia que recuerdo. Una abogada luchadora que nunca se rendía con su cliente. Ahora tocaba luchar por el cliente más importante de mi vida, yo misma. El sábado y el domingo transcurrieron en tensa expectación. Recorrí todos los rincones de la casa, recogí mis efectos personales, documentos, joyas, todo lo que me importaba y no quería perder cuando llegara la tormenta. Lo metí todo en unas maletas y las escondí en el garaje de una vecina, Margaret, en quien confiaba. Era una anciana que vivía sola y que siempre me había tratado con cariño maternal. «¿Te pasa algo, cariño?», me preguntó cuando llevé las maletas. Dudé si decirle la verdad, pero decidí ser sincera. «Mi matrimonio se está desmoronando, Margaret», le dije en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no me interrogó. «Entiendo», asintió. «Tus cosas estarán a salvo aquí, y puedes quedarte aquí si lo necesitas». Su ofrecimiento me llegó al alma. La abracé y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», susurré. «Quizá acepte tu oferta». El domingo por la mañana me reuní con Patricia y Robert en la oficina. «Aquí están los documentos que tienes que firmar», me explicó Patricia, extendiendo los papeles sobre la mesa. Una declaración revocando todos los poderes otorgados a Dylan. Una solicitud para congelar las cuentas conjuntas. Y, lo más importante, una declaración a la policía sobre sospechas de fraude financiero. Eché un vistazo a los documentos, sintiendo una extraña sensación de calma. «Los presentaremos mañana por la mañana, en cuanto abran los bancos», continuó Patricia. «Y ahora vamos a discutir qué hacer esta noche cuando él vuelva». Robert, que había estado observando en silencio, intervino. «Tenemos 2 opciones. En primer lugar, no tienes por qué estar en casa cuando vuelva.
Puedes pasar la noche con amigos o en un hotel y mañana, cuando estén todos los documentos, puedes llamarle y explicárselo todo. ¿Y la segunda?, pregunté. La segunda opción es más conflictiva, contestó Robert. Te quedas en casa, pero no sola. Yo estaré contigo, al igual que el agente de policía al que ya he avisado. Esperaremos a que vuelva y presentaremos las pruebas de una vez. Me lo pensé. La primera opción parecía más segura, más razonable, pero algo dentro de mí quería ver su cara cuando se diera cuenta de que se le había acabado el juego. Quiero estar en casa, dije con decisión. Patricia y Robert se miraron. Es arriesgado, dijo Patricia, pero si estás seguro, estaremos contigo. Cuando volví a casa, comencé los preparativos, pero no del tipo que Dylan habría esperado. En lugar de una cena romántica para un marido que volvía de un viaje de negocios, estaba preparando el escenario para el acto final de nuestro matrimonio. Empecé por el dormitorio. Abrí su armario y metí metódicamente todas sus cosas en grandes bolsas de basura negras, trajes, camisas, corbatas, zapatos, todo lo que le pertenecía. Luego iba al baño y recogía sus artículos de tocador. Luego su despacho, libros, objetos personales, premios. Cuando llegué a la foto de nuestra boda que estaba sobre su escritorio, me detuve. Por un momento, me invadió la tristeza por lo que podría haber sido si todo hubiera sido real. Pero entonces recordé sus palabras, su risa cuando hablaba de mí con Melissa, y con decisión metí la foto en la bolsa. Hacia las 5 sonó el teléfono. Era Robert. «Estamos cerca», dijo. «Llegaremos en 15 minutos». «Bien», respondí. «Estoy casi listo». Llevé todas las bolsas con las pertenencias de Dylan a la entrada de la casa y las apilé ordenadamente junto al bordillo. Luego volví a entrar, me duché, me puse mi mejor traje de negocios, el que solía llevar en los tribunales, y me senté en el sillón del salón, esperando a mis invitados. Robert llegó con un agente de policía, el sargento Carl Williams. Era un hombre serio, de mediana edad, de mirada atenta y modales reservados. «Señora Wright», dijo, estrechándome la mano, «el detective Anderson me ha hablado de su situación. Haremos todo lo posible para mantenerla a salvo y ayudarla a llegar al fondo de este asunto». «Gracias, sargento», respondí. Nos instalamos en el salón. Ofrecí té, intentando mantener la calma, aunque temblaba de tensión. «¿A qué hora tiene que volver?», preguntó Robert. «Sobre las 8», contesté, mirando mi reloj. Ya eran las 7:30. «Bien», asintió el sargento. «Tenemos tiempo para discutir cómo va a ir esto». Pasamos la siguiente media hora discutiendo en detalle el plan de acción. Robert y el sargento Williams se quedarán en el salón, fuera de la vista, cuando entre Dylan. Me reuniré con él a solas, y solo cuando se dé cuenta de que sus cosas están fuera y de que la conversación ha sido escuchada, saldrán y se presentarán. «Recuerda, Olivia», dijo Robert, «no tienes que hablarle largo y tendido, solo explícale brevemente lo que sabes de sus planes y que tu abogado ya está en ello». Asentí con la cabeza, sintiendo cómo mi miedo se convertía poco a poco en determinación. Era mi casa, mi dinero, mi vida, y no dejaría que me lo arrebatara. A las 7 en punto sonó mi teléfono. Era Dylan. «Hola, cariño», sonaba alegre. «Estoy de camino. Llegaré dentro de 1 hora». «Vale», contesté, intentando sonar normal. «Te estaré esperando». «No hace falta que hagas la cena», añadió. «Seguro que sí», pensé, pero lo único que dije en voz alta fue, «Lo que tú digas. Hasta luego». Colgué el teléfono y respiré hondo. Robert me sonrió tranquilizador. «Lo has hecho muy bien», dijo. «Solo un poco más y todo habrá terminado». El tiempo pasaba insoportablemente despacio. Volví a comprobarlo todo. Los documentos que Robert había traído consigo,
Fotografías, registros telefónicos, extractos bancarios, estaban perfectamente apilados en la mesita. Había copias para Dylan en un sobre cercano. Por fin, a las 9:30, oímos entrar un coche en la entrada. Los faros iluminaron las ventanas y luego se apagaron. La puerta del coche se abrió y se cerró. «Está aquí», susurré, sintiendo que mi corazón empezaba a acelerarse. Robert y el sargento Williams se dirigieron a la parte trasera del salón, manteniéndose fuera de la vista de la puerta principal. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando cómo Dylan salía del coche, cogía su bolso y se quedaba inmóvil al ver las bolsas negras en la acera. Se acercó a ellas, abrió una y miró dentro. Luego, la segunda. Su rostro pasó gradualmente de la sorpresa a la ira. Se giró bruscamente y casi corrió hacia la puerta. La llave giró en la cerradura y Dylan irrumpió en la casa. «¡Olivia!», gritó. «¿Qué demonios está pasando?». Me quedé de pie, tranquila, en medio del salón, mirándolo con una expresión que esperaba no delatara mi temblor interior. «Buenas noches, Dylan», dije con voz firme. Por un momento pareció confuso, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué demonios es eso de que mis cosas están fuera?», preguntó, ignorando mi pregunta. «Pensé que sería más conveniente que las recogieras ahora mismo», respondí. Me acerqué a la mesita y cogí la foto de arriba, la de él besando a Melissa a la entrada del hotel. «La conferencia de Boston debió de ser muy íntima», dije, mostrándole la foto. «¿Me has estado siguiendo?», exclamó, indignado. «¿Has contratado a alguien para que me espíe?». «Sí», dije simplemente. «Y menos mal que lo has hecho. De lo contrario, nunca me habría enterado de tu plan para quedarte con mi dinero y huir con Melissa». Intentó reírse, pero no sonó convincente. «Eso es una locura, Olivia. Has visto demasiados melodramas. Sí, tuve una aventura, lo admito, pero eso no significa... ¿No significa que planeabas falsificar mi firma en unos documentos?», lo interrumpí, mostrándole otra foto de él y Melissa mirando unos papeles. «¿No significa que te reunías con el abogado Green para planear cómo quedarte con mis bienes en el divorcio?». «No puedes demostrar nada», siseó. «Son solo fotografías, no demuestran nada». «¿Y las grabaciones de vuestras conversaciones?», pregunté, pulsando un botón de la grabadora que había sobre la mesa. Su voz, nítida y clara, llenó la habitación. «Todo está casi listo. Green dice que, con todo el papeleo que hemos preparado, no recibirá más que una indemnización mínima, y luego podremos ir donde queramos». Dylan se precipitó hacia mí, con el rostro distorsionado por la rabia. Pero antes de que pudiera agarrarme, Robert y el sargento Williams salieron de entre las sombras. «Yo que usted no haría eso, señor Wright», dijo con calma el sargento, mostrando su identificación. Dylan se detuvo, mirándoles con asombro y rabia. «¿Quién demonios sois?», gritó. «Esta es mi casa. Este es el sargento Carl Williams», le presenté, «y el señor Robert Anderson, investigador privado. Están aquí por invitación mía. Y por cierto, esta es mi casa». «No pueden echarme así como así», dijo Dylan tratando de sonar confiado, pero pude oír el temblor en su voz. «Tengo derechos». «Sí, los tienes», asentí. «El derecho a un juicio justo cuando te acusan de fraude, falsificación e intento de malversación». Me acerqué más a él, mirándole directamente a los ojos. «Estabas conmigo por el dinero», dije en voz baja pero firme. «Te reías de mí a mis espaldas. Me llamaste ingenua. Planeabas quedarte con todo lo que tenía. Pero calculaste mal, Dylan. No soy tan ingenua como creías». Me miró con odio. «Te vas a arrepentir», siseó. «Voy a destruirte. Yo...». «Creo que ya basta de amenazas por hoy», interrumpió el sargento Williams, dando un paso al frente. «Señor Wright, le aconsejo que vaya a ponerse en contacto con su abogado. Sus cosas están fuera», añadí. «Cójalas y váyase». «Esto no ha terminado»,
dijo Dylan dirigiéndose a la puerta. Se va a arrepentir de lo que ha hecho. No, Dylan, dije con calma. Esto ha terminado exactamente. El fin de tu juego, el fin de tu manipulación, el fin de nuestro matrimonio. Y la única persona que lo lamentará serás tú. Volvió a mirarme con rabia y salió corriendo de la casa, dando un portazo. Me quedé allí de pie, sintiendo que me temblaban las rodillas. Pero no era de miedo, sino de alivio. Era como si una pesada carga que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente. ¿Estás bien?, preguntó Robert acercándose a mí. Sí, respondí, y por primera vez en días era verdad. Ahora estoy completamente bien. Vimos por la ventana cómo Dylan metía las bolsas de ropa en el maletero de su coche, cerrando la tapa con furia. Luego se puso al volante y se marchó, demasiado rápido para una zona residencial. No creo que vuelva esta noche, dijo el sargento Williams, pero enviaré un coche patrulla a vigilar la casa por si acaso. Gracias, contesté. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave y recorrí lentamente la casa. Sin las cosas de Dylan, parecía más espaciosa, más luminosa. Era como si la casa por fin hubiera respirado aliviada, igual que yo. Me quité el traje de negocios, me puse un pijama suave y me preparé una taza de té caliente. Me senté en la terraza, mirando las estrellas, que ahora brillaban más que nunca. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de una nueva vida. Una vida sin Dylan, sin mentiras, sin manipulaciones. Y, aunque sonara extraño incluso para mí, por primera vez en años me sentía verdaderamente libre. La mañana siguiente empezó con una llamada de Patricia. «Todo está listo», dijo con voz alegre. «Las solicitudes se han presentado, las cuentas se han bloqueado. Dylan ya no tiene acceso a tus bienes». «Gracias», respondí, sintiendo que mi confianza crecía con cada hora que pasaba. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es preparar el juicio. Robert me ha dado todas las pruebas, y son abrumadoras. Grabaciones de conversaciones, fotografías, extractos bancarios. Con esto, no solo protegeremos su propiedad, sino que también podremos reclamar daños y perjuicios. Guardó silencio un segundo y luego añadió. ¿Seguro que quiere presentar una denuncia policial? Significa que el caso se hará público. Todo el mundo lo sabrá. Pensé en ello. Durante los 23 años de matrimonio, Dylan y yo hemos construido un amplio círculo de conocidos, socios de negocios, amigos, parientes. Todos ellos sabrían de su infidelidad, de sus planes para engañarme. Pero entonces recordé su risa cuando hablaba de mí con Melissa. Sí, dije con firmeza, merece rendir cuentas de sus actos. No me avergüenzo de ser una víctima, él debería. Bien, dijo Patricia. En ese caso, me reuniré con el fiscal esta tarde. Y tú, intenta descansar. Las próximas semanas van a ser duras. Tenía razón. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de acontecimientos. La policía abrió oficialmente una investigación a Dylan por sospecha de fraude financiero y falsificación. Melissa también fue investigada como cómplice. Dylan no se rindió sin luchar. Contrató a uno de los abogados más caros de la ciudad y presentó una contrademanda, acusándome de difamación y vigilancia ilegal. Pero las pruebas eran demasiado sólidas y su demanda fue desestimada rápidamente. La prensa se enteró de la historia, y de repente, nuestra ruptura matrimonial se convirtió en el tema principal de las noticias locales. Acusan a un conocido empresario de intentar estafar a su propia mujer, gritaban los titulares. Mi teléfono no paraba de recibir llamadas de periodistas. Patricia me aconsejó que no hiciera comentarios, pero un día, cuando salía del juzgado tras otra vista, una periodista me preguntó, «Señora Wright, ¿se arrepiente de haber arruinado la carrera de su marido por resentimiento personal?» Me detuve y me volví hacia ella. «Yo no destruí su carrera», respondí con calma. «Lo hicieron sus propios actos. Solo defendí lo que era mío y exigí justicia. Y,
En mi opinión, toda mujer tiene derecho a ello. Mi respuesta apareció en las noticias esa misma noche, y de repente la narrativa empezó a cambiar. En lugar de la venganza de una esposa enfadada, la historia pasó a ser la de una mujer que defendía sus derechos. Otras mujeres que habían pasado por situaciones similares empezaron a escribirme, agradeciéndome mi valentía. Mientras tanto, la investigación descubrió aún más pruebas contra Dylan. Resultó que había dilapidado una parte importante de los fondos de su empresa en regalos para Melissa y para financiar su vida futura. Varios de sus socios también presentaron demandas. Su mundo se desmoronaba ante mis ojos y fue extraño darme cuenta de que no sentía casi nada, ni alegría por su caída, ni arrepentimiento. Solo una tranquila conciencia de que la justicia existe. Así pasaron los días, semanas tras semanas, audiencias judiciales, reuniones con abogados, testimonios. Fue un proceso agotador, pero cada día me sentía más fuerte. Un día, de regreso de una vista judicial, decidí visitar mi antiguo bufete de abogados. Hacía más de 20 años que no iba, desde que dejé mi carrera por Dylan. El edificio había cambiado, era más grande, más moderno, pero en el vestíbulo seguía colgado el mismo cuadro de Temis. ¿Olivia? Oí una voz y me volví. Era Michael Thompson, mi antiguo colega, ahora un hombre canoso con profundas arrugas alrededor de los ojos. Dios mío, eres tú de verdad. Hola, Michael, sonreí. Nos sentamos en una cafetería frente a la oficina y le conté mi historia. Me escuchó atentamente, moviendo la cabeza de vez en cuando. Siempre fuiste uno de los mejores, dijo cuando terminé. Tu capacidad para analizar una situación y encontrar pruebas era insuperable. Yo también pienso mucho en ello, admití. Me miró pensativo. Sabes, tenemos una vacante en el Departamento de Derecho de Familia. Después de todo lo que has pasado y con tu experiencia, podrías ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Le miré sorprendida. ¿Me estás ofreciendo trabajo? En realidad nunca dejaste la profesión, respondió con una sonrisa. Solo cambiaste temporalmente de cliente. Piénsalo, la puerta siempre está abierta para ti. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo pensando en la oferta de Michael. Podría volver a ejercer la abogacía. Era demasiado tarde para empezar de nuevo a los 62 años. Pero entonces recordé lo segura que me sentía en los tribunales, defendiendo mis intereses. Recordé las cartas de otras mujeres pidiéndome consejo. Quizá este era mi nuevo camino. Asterisc, asterisc, asterisc 3. Meses después, el tribunal emitió su veredicto final. Dylan fue declarado culpable de intento de fraude, falsificación y malversación de fondos de la empresa. Fue condenado a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional al cabo de 3 años y multado con $1 millón. Melissa llegó a un acuerdo con los investigadores, aceptando testificar contra Dylan a cambio de una condena reducida. Recibió 2 años de libertad condicional y servicios a la comunidad. Nuestro divorcio finalizó rápidamente. Todos mis bienes se quedaron conmigo, además de una importante indemnización por daños no pecuniarios. La empresa de Dylan se vendió para pagar las deudas e indemnizar a sus socios. Yo estaba en la escalinata del tribunal cuando se anunció el veredicto. Dylan salió del edificio acompañado de guardias, listo para ser trasladado a prisión. Nuestras miradas se cruzaron un instante. En sus ojos vi una mezcla de odio y miedo. «Te vas a arrepentir de esto», susurró al pasar junto a mí. Le miré con calma. «No, Dylan», dije en voz baja. «La única persona que se arrepiente aquí eres tú, y eso es decisión tuya». Se dio la vuelta y se dirigió al furgón policial. No volvimos a vernos. Cuando volví a casa, sentí un extraño vacío. No de tristeza o pérdida, esos sentimientos habían desaparecido hacía tiempo. Era más bien la constatación de que una etapa de mi vida había terminado y era hora de empezar una nueva.
Al día siguiente llamé a Michael y acepté su oferta. Una semana más tarde, estaba sentada en la mesa del Departamento de Derecho de Familia, revisando mi primer caso. Una mujer que, como yo, había descubierto que su marido la engañaba desde hacía años. «No sé si puedo seguir con esto», me dijo, enjugándose las lágrimas. «A veces pienso que sería más fácil rendirme y darle lo que quiere». La miré con comprensión. «Sé cómo te sientes», le dije con dulzura. «Créeme, lo sé muy bien, pero eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola en esta lucha». Saqué del cajón el expediente con su caso y lo abrí. «Ahora», dije con una confianza que no había sentido en años, «vamos a abordar juntos esta situación, paso a paso, prueba a prueba. Te lo prometo, hay justicia, y sin duda la lograremos». Me miró con esperanza en los ojos y me vi reflejado en ella, igual que hace unos meses. Asustada, insegura, pero con una chispa de determinación en mi interior. Una chispa que solo necesitaba ser avivada. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que todo lo que me había pasado, la traición de Dylan, el dolor de la decepción, la lucha por la justicia, tenía sentido. Me había traído aquí, a esta mesa, a la oportunidad de ayudar a otras mujeres a encontrar su poder y su voz. Ya no era una víctima, era una defensora, una luchadora, un ejemplo, y quizá por primera vez en muchos años, era exactamente lo que siempre debí ser. Aquella noche estaba sentada en la terraza de mi casa, mirando las estrellas. Brillaban claras y brillantes como mi nuevo camino. Levanté mi copa de vino en un brindis. «Por los nuevos comienzos», dije en voz baja, «y por la justicia, que siempre gana». El viento me tocó suavemente la cara, como dándome la razón, y por primera vez en muchos meses sentí verdadera felicidad. No la felicidad superficial que había fingido durante años con Dylan, sino una profunda y genuina sensación de armonía conmigo misma y con el mundo. Mi historia no terminó con el divorcio y el juicio, acababa de empezar. Y esta vez yo era la autora de mi propio destino, no solo un personaje en el juego de otro. Y esa fue la mayor victoria de todas. Pasaron 2 años desde el juicio de Dylan. Mi nueva vida como abogada de familia fue profundamente satisfactoria. Ayudé a decenas de mujeres a salir de relaciones tóxicas y a defender sus derechos. Mi historia se convirtió en un ejemplo para muchos, y a veces incluso me invitaban a dar conferencias sobre el fraude financiero en las relaciones familiares. Aquel día, volvía del juzgado tras ganar otro caso. El viento otoñal arrastraba hojas caídas por la calle, y me subí el cuello del abrigo mientras me apresuraba hacia el coche. De repente, sonó mi teléfono. «¿Olivia Wright?», preguntó una voz de mujer cuando contesté. «Sí, soy yo. Me llamo Anna Green y trabajo en la cárcel del condado. Tenemos una situación especial con su ex marido, Dylan Wright». Mi corazón dio un vuelco. Hacía 2 años que ni siquiera pensaba en él. Lo había borrado de mi vida. «¿Cuál es la situación?», pregunté, intentando parecer tranquila. «El señor Wright está gravemente enfermo. Su cáncer es terminal. Los médicos no le dan más de 1 mes. Él pidió verte. Dijo que era una cuestión de vida o muerte, no solo para él». Me detuve en medio de la acera sintiendo el suelo temblar bajo mis pies. «¿Se está muriendo Dylan? ¿Y quiere verme?» «No entiendo por qué», dije. «No hemos hablado desde que lo condenaron. Insiste en que tiene algo sumamente importante que decirte, algo que concierne a tu seguridad». ¿Mi seguridad? Sonaba a otra manipulación. Pero Ana continuó. «No solemos pasar de esas peticiones, pero, dadas las circunstancias, si no quieres, le diré que no pude localizarte». Me lo pensé. Una parte de mí quería negarse, dejar a Dylan en el pasado. Pero otra parte de mí, quizá la abogada que siempre había buscado la verdad, estaba interesada. «De acuerdo», dije finalmente. «¿Cuándo?» «Mañana, si puedes, a las 10 de la mañana». No pude dormir en toda la noche pensando en la próxima reunión. ¿Qué quería decirme Dylan?
¿Qué tenía que ver con mi seguridad? ¿O solo era una última forma desesperada de verme, utilizando el miedo como cebo? Por la mañana, reuní mis pensamientos y conduje hasta la prisión. El procedimiento de ingreso fue largo y desagradable, pero finalmente me escoltaron hasta el ala médica. Dylan estaba tumbado en una cama de hospital, conectado a varias máquinas. Tenía un aspecto horrible, delgado, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. El cáncer le había cambiado por completo. Giró la cabeza cuando entré y algo parecido al alivio brilló en sus ojos. «Olivia», susurró, «has venido». «Querías verme», dije en tono neutro. «¿Algo sobre mi seguridad?» Dylan intentó incorporarse, pero no pudo. La enfermera le ayudó colocándole una almohada bajo la espalda. «Me estoy muriendo», dijo sin preámbulos. «Y me lo merezco. Todo lo que piensas de mí es cierto. Te mentí, te engañé, planeé robarte el dinero». «Lo sé», respondí fríamente. «Pero hay algo que no sabes», continuó, mirándome directamente a los ojos. «Algo que ni siquiera el tribunal sabía. ¿Te refieres a Melissa? A ella también la condenaron. No solo a ella». Tosió con fuerza y la enfermera le pasó un poco de agua. Me estremecí al oír el nombre de mi amiga y abogada. «¿Qué quieres decir?» «Ella formaba parte del plan desde el principio», dijo Dylan, con voz más débil. «Ella fue quien me dijo cómo acceder a tus cuentas. Ella fue la que me presentó a Green. Ella fue la que...» «Eso es mentira», le interrumpí. «Patricia me ayudó contra ti. Reunió pruebas y presentó una demanda». Dylan sonrió débilmente. «Sí, te ayudó cuando se dio cuenta de que nuestro plan había quedado al descubierto. Cambió de bando para salvarse. Es un truco clásico. Si no puedes ganar, únete. Pero el plan era originalmente suyo. No te creo», dije, pero sentí un escalofrío que me recorría la espalda. «¿Por qué iba a hacer eso?» «Comprueba sus finanzas», susurró Dylan. «Su empresa lleva 5 años al borde de la quiebra. Está endeudada hasta las cejas, y de repente, después de tu caso, se compra una casa nueva, un coche nuevo». «Son sus honorarios», respondí, pero con menos confianza. «¿Sus honorarios?», se rió Dylan, lo que provocó otro ataque de tos. «Comprueba los números, consejera. Ella cobró mucho más que cualquier honorario». «¿Y sabes de dónde salió?» «De las mismas cuentas en el extranjero donde transferí tu dinero, cuentas que nunca aparecieron en los tribunales». Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. No podía ser verdad. ¿Pero por qué mentiría Dylan ahora, en su lecho de muerte? Cerró los ojos un momento, como si reuniera sus últimas fuerzas. Porque ella no paró. Después de mi encarcelamiento, ella continuó. Otras mujeres, otros casos. Es su patrón. Encontrar mujeres ricas con matrimonios problemáticos, ayudarlas a ganar sus casos y quedarse en secreto con parte de sus bienes. ¿Qué quieres decir? «Tu fondo fiduciario», susurró. «Falsificó tu firma en los documentos del fideicomiso. Fue fácil, porque confiabas plenamente en ella. En un mes ella tendrá el control total». Y entonces... No terminó, volvió a toser. Esta vez el ataque fue más fuerte y la enfermera corrió a su lado. «Será mejor que se vaya», me dijo. «Necesita descansar». Me levanté, sintiendo que me temblaban las rodillas. «¿Por qué debería creerte?», le pregunté a Dylan. «Porque todavía te quiero», susurró. «Siempre te he querido». Todo lo demás era mentira, pero eso no. Salí de la habitación sin mirar atrás. Lo que había oído me daba vueltas en la cabeza. ¿Podría ser verdad? ¿Podría ser que Patricia, que parecía ser mi salvadora, fuera en realidad una manipuladora, incluso peor que Dylan? Entré en el coche, saqué el teléfono y llamé a Robert Anderson, el investigador privado que me había ayudado con el divorcio. «Robert, soy Olivia Wright. Necesito tu ayuda. La necesito ahora». Una semana después tenía una gruesa carpeta de documentos sobre mi mesa. Robert, como siempre, trabajó con rapidez y profesionalidad. Los resultados de su investigación me dejaron atónita.
Patricia Williams estaba muy endeudada antes de aceptar mi caso. Su bufete solo parecía tener éxito. De hecho, se tambaleaba al borde de la quiebra. Pero después de mi divorcio, de repente floreció. Una casa nueva, un coche de lujo, unas vacaciones en las Maldivas y, lo más importante, los documentos sobre la gestión de mi fondo fiduciario tenían efectivamente una firma falsificada. Un examen grafológico ordenado por Robert lo confirmó. Estaba sentada en mi despacho mirando estas pruebas cuando llamaron a la puerta. Era Patricia. «Olivia», sonrió al entrar, «he traído los expedientes del caso Thornton. Creo que podemos...» Se interrumpió al ver mi cara y la carpeta sobre la mesa. «¿Qué pasa?», preguntó, repentinamente tensa. «Intentaste robarme», dije en voz baja. «Igual que Dylan. Quizá incluso peor, porque fingiste ser mi amigo, mi salvador». Se quedó inmóvil, sin mostrar ninguna emoción. Luego cerró despacio la puerta del despacho. «Te lo ha contado», dijo. Una afirmación, no una pregunta. Sabía que no debería haber confiado en él. «¿Es verdad?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Suspiró y se sentó frente a mí. «Es complicado, Olivia. El mundo es más complicado de lo que crees. El blanco y negro es solo para los documentos judiciales. La realidad siempre tiene matices de gris». «Responde a la pregunta», insistí. «¿Es verdad?». «Sí», contestó por fin. «Al principio yo formaba parte del plan de Dylan. Vino a verme hace 5 años y me ofreció una parte de su fortuna. Necesitaba el dinero, de lo contrario lo habría perdido todo. Pero entonces descubriste lo que yo sabía y decidiste cambiar de bando», terminé por ella, «para salvar tu pellejo y conseguir el dinero de otra manera. Te ayudé», dijo con un deje de desesperación en la voz. «Ganamos el caso. Y falsificaste mi firma en los documentos del fondo fiduciario», añadí. Ella no dijo nada, pero su silencio lo decía todo. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dije, poniéndome en pie. «He aprendido tus tácticas viéndote llevar mi caso, y ahora sé exactamente qué hacer». Y así lo hice. Durante las semanas siguientes reuní todas las pruebas contra Patricia, preparé una demanda y acudí a la policía. Pero a diferencia de Dylan, ella era más lista que eso. Antes de que pudieran detenerla, desapareció, dejando tras de sí deudas y una reputación arruinada. Al final, fue otra lección de vida. 2 veces he sido víctima de personas en las que confiaba, pero esta vez no me desesperé. Me hice más fuerte, más sabia, más prudente. Seguí trabajando como abogado, pero ahora en mi propio pequeño bufete. Mi experiencia, tanto personal como profesional, me hacía especialmente valiosa para los clientes que necesitaban protección no solo de sus socios, sino también del sistema que se suponía que debía protegerlos. Dylan murió 3 semanas después de conocernos. Fui a su funeral, no por compasión ni por sentido del deber, sino para cerrar por fin ese capítulo de mi vida. Junto a su tumba, sentí una extraña mezcla de emociones, rabia, tristeza, pero también gratitud. Después de todo, su último acto me salvó de otra traición. La vida continuó. Poco a poco aprendí a confiar de nuevo en la gente, aunque con más cautela. Encontré nuevos amigos, nuevos intereses, un nuevo propósito. Y un día, cuando volvía del juzgado tras un caso especialmente difícil, sonó mi teléfono. «¿Olivia Wright?», preguntó una voz de hombre. «Sí, soy yo», contesté, con una sensación de déjà vu. «Soy Robert Anderson. Tengo información que podría interesarle. Patricia Williams ha sido vista en Madrid, y no está sola. Está con Melissa Carter». Me detuve en medio de la acera, sintiendo que el corazón empezaba a latirme más deprisa. Melissa y Patricia, ¿juntas? Eso significaba... ¿Se conocían antes del caso?, pregunté sabiendo ya la respuesta. «No solo se conocían», respondió Robert. «Llevan años liadas, y no solo en los negocios». Le agradecí la información y colgué el teléfono.
Luego caminé despacio hacia mi coche, pensando en esta nueva información. Así que no era un triángulo, sino un cuadrado. Dylan, Melissa, Patricia y yo, el ingenuo peón en su juego. Pero ahora el juego había cambiado. Ya no era un peón. Ahora era la reina. Al entrar en el coche, marqué el número de un bufete de abogados internacional con el que había trabajado en varios casos. Hola, soy Olivia Wright. Necesito información sobre la extradición de España y también, por favor, póngame con su oficina de Madrid. Tengo un trabajo para ellos. Sonreí mientras arrancaba el motor. La vida era realmente impredecible, pero esta vez estaba preparado para cualquier eventualidad, y esa fue mi verdadera victoria.